Oli, ¿cómo están? Volvimos, aunque no lo crean, volvimos. Pensando, o sea, yo sé que ustedes pensaron que nos habíamos muerto, pero No nos morimos. no les hicimos el favor. Pero, como estamos en Halloween, entonces Camila les trae muchas historias de terror que le han pasado a ella, paranormales, sus experiencias con fantasmas. Definitivamente no. Claro que Mae, sí, claro que sí, sí, Digamos sí. que yo estoy en mi casa y de la nada escucho algo, que algo se mueve y no salgo nunca más de mi cuarto hasta que alguien llegue. Entonces a mí, yo no soy de las personas que le pasan cosas. No, a mí tampoco. Yo vengo Nunca a me ha pasado comentar. nada. ¿Qué? Yo vengo a comentar tus increíbles historias. Yo te he contado muchas, necesito que me las refresques porque la verdad, o sea, si te acuerdas de algo, pues. Ok. Bueno, primero que nada Y antes que todo. y antes que todo, en mi casa, bueno, en mi casa no, en mi familia la gente está loca, listo. Así que la locura viene desde hace como 100 años. Así que si van a opinar que necesito ir a un psiquiatra, entonces, pues yo opino lo mismo, pero como sea. Se sabe. Se sabe y pues Ajá. bueno, ¿tienes algo que opinar antes de que te cuente la primera? Que cuando quiera me cuenta todas estas cosas yo me quedo tiesa. Tipo, yo me quedo con cara de que... ¿De qué? Bueno, les puedo contar lo más reciente, ¿ok? Sí. Ok. Resulta que en mi casa usualmente no pasa nada, me explico. Pero de que mi abuela o mi mamá están normalísimas, tranquilísimas, y de la nada llega mi abuela y dice, aquí hay alguien. Cuando mi abuela dice eso, a mí se me cierra todo, o sea, te lo juro que yo ni siquiera puedo ir al baño, porque yo digo, ma, ese bicho me está vigilando ahorita mismo. Hijo de pervertido, hay que vipiarlo, se me olvida. Bueno, Sí, X. cierto. Sí, cierto. Bueno, X. Y entonces, de que estábamos, esto no es paranormal, pero es que es para que ustedes ubiquen el nivel, me explico. Estábamos en mi casa comiendo, con mi abuela, con mi tía y mi mamá y así. Estábamos en el comedor y de la nada nos empezó a llegar como un olorcito como a recién bañado, como a jabón, me explico. Como si hubiese salido del baño y todo el baño estuviese lleno de jabón, no sé. Y de la nada empezaron a sonar ambulancias y así. Y yo empecé como a oler muy fuerte, ¿verdad? Y me dice mi abuelo, ¿usted también lo está oliendo? Y yo, el jabón. Y me dice, sí. Y entonces mi mamá se me quedó viendo y me dice, yo también. Y hace todas lo estamos oliendo. Mi tía no olía nada. Mi tía estaba ahí de decoración porque mi tía no estaba oliendo absolutamente nada. Y entonces empezaron a sonar más fuerte las ambulancias y de la nada dice mi abuela, ¿para qué se apuran? ¿Cómo fue que dijo? ¿Para qué se apuran si él ya se murió? Resulta que el mae que se había muerto, mi abuela lo estaba viendo alrededor de mi casa, dando vueltas. Y cuando mi abuela llegó y dijo, ya se está yendo, el olor se empezó a ir, pero súper heavy. O sea, es que, te lo juro, como si el olor se fuera por partes. Yo, basta. Así de mal estamos en mi casa. Oka, ¿para qué? Buenísimo. Lo súper mega pensemos. Buenísimo. No, cuando usted dice, mi abuela está viendo cosas, a mí me da como... Qué miedo, madre, qué miedo. Sí. Sí. ¿Qué más quieres que te cuente? La más reciente no era la de la abuela. No vamos a contarla de la abuela. Ay, es que me da miedo. Bueno. No sé, como quieras. No, sí. Entonces, ¡Ya! Te los voy a contar. Oka. Es que las tengo apuntadas porque luego se me olvidan. ¿Ok? buenísimo. Bueno, resulta que... No, pero antes de eso pasó algo peor. Me han pasado 2 cosas en la noche, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, usted no se acuerda, pero te las contaré de nuevo. Resulta que mi cuarto está la cama aquí pegada a la pared y aquí hay un espacio libre, ¿ok? Pero mi cuarto no tiene ventanas porque yo padezco de migraña, entonces para evitar esas cosas, no les importa. Pero X. Resulta que yo tenía días, esto va a sonar, ¿cómo es que? Bueno, X, no les voy a decir ni la hora porque van a decir, esta me está inventando. Resulta que tenía días de estarme despertando a una X hora de la madrugada, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces, resulta que había una señora por mi casa en silla de ruedas que siempre le ponían como un gorrito y así.
Y la señora estaba enferma, o sea, usted la ve y tenía esta cuidadora, tipo, la señora ni siquiera habla. O hablaba, no sé, supongo que hablaba. Resulta que, pues yo como que me despierto, como que siento que alguien está a la par mía y de la puta nada, vuelvo a ver y no estaba como que viéndome, sino que estaba viendo hacia la pared que está allá, tipo estábamos literalmente en la misma posición. Yo me vuelvo y veo a una señora en silla de ruedas con su gorrito, viendo para allá, pero como fijamente yo tengo un mega póster de Taylor Swift y como que estaba viendo a esa posición. Y yo claramente me volví nada más, le di la espalda y me volví a cobijar y me dormí. Tipo, yo dije, estoy mal, loca, 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 loca. ¿Ah, te dormiste? Sí, claro. Wow. ¿Usted cree que yo voy a hacer algo? No, claramente no, pero no sé, no sé. te lograste dormir. Sí, después, no estábamos como si yo durmiera con alguien. Otra noche estaba normal, o sea, X. Yo apago el tele y me volví a dormir, ¿verdad? Pero como que yo siento que ahí sí alguien me estaba viendo. Uh-huh. Y yo estaba durmiendo para allá, tipo no para la pared, sino para el lado vacío. Y en mi cuarto yo te reconozco las sombras que están en mi cuarto, me explico. No sé si a ustedes les pasa, pero como sea. Y de la nada había una niña, o niña no, o sea, como de 8 años, más o menos, colochita, viéndome así. Ay, de eso sí me acuerdo. Pero con las manos apoyadas en la cama y viéndome. Y yo ya nada más llegué y dije, Alexa, prenda la luz. Eso fue lo único que dije. Y cuando prendió la luz, yo ya no estaba viendo absolutamente nada. Ahí sí me fui a dormir con mi mamá, porque ahí sí me estaba viendo sí. Y yo dije, no. Sí. Y bueno, yo duermo con mi perrito. Y estaba como con miedo y así, y usualmente ella no tiene miedo para absolutamente nada, tipo, ella es muy X. Y yo dije, bueno, aquí sí hubo algo. Aquí sí hubo algo, uh-huh. Porque eso no es normal, me explico. Uh-huh. Y la que dice Camila de la bola es que, ¿qué fue? Como la semana pasada. Sí. Yo no sé. Mi abuela tenía tiempo diciéndonos que en mi casa había un ente, no sé cómo explicárselo. Pero yo decía, a mí nunca me ha pasado nada. O sea, como sea. Y he dicho como sea muchas veces, qué vergüenza. Usted es la única que se ha dado cuenta. ¡Ay! Ay, hay que censurarlo, acuérdese. Ay, ya X. Ese día estaba yo en mi casa sola y estaba con Ani, con mi perrito. Pero Ani tiene 5 meses, o sea, ella juega con todo lo que se vaya a mover. Y teníamos como que mucho tiempo, nada que ver, en la casa y todo estaba en silencio y estaba yo viendo una película y súper X. Ah, no, mentira. Es más, para que no crean que estaba viendo cosas endemoniadas, estaba viendo Halloween Town. Tipo, es una película para niños de Halloween. Está viendo Mickey y sus amigos, no le crean. No. Y entonces estaba yo comiéndome mi sándwich porque no había almorzado y de la caraja nada de que no había absolutamente nadie en la cocina, mi cocina no tiene ventanas, no tiene absolutamente nada, para que no me anden diciendo que eso fue una corriente de aire porque mi tía me dijo lo mismo y yo le dije, está mal, a mí no me vas a andar calmando por eso. De esas bolitas de tenis, mi perro tiene una para jugar y o sea, aquí está la refri, o sea, hay un mero espacio, es como más grande que esto. Estaba la refri de este lado y la bola y un cuernudo que mi perro tiene para jugar estaban en el mismo espacio. Y la cocina, o sea, el suelo de la cocina tiene como un relieve muy chiquito, pero es un relieve, yo digo. Ahorita les digo, porque si no, no van a entender. La cocina está del otro lado, o sea, 2 extremos completamente diferentes y yo estoy aquí sentada en el sillón. De que la bola simplemente como si alguien la hubiera pateado, pero es que venía con fuerza, hasta rebotó en la pared y luego cayó al frente de la cocina. Y Ani estaba conmigo. Y entonces cuando Ani vio que la bola se rebotó, entonces ella salió corriendo detrás de la bola. Pero yo nada más me quedé tiesa. Yo ahí sí te digo, no.
No, no, eso no te lo soporté porque una cosa es ver Ajá. varas y otra que puedan mover cosas. Es que eso lo hace sentir muchísimo más real. Exactamente, Sí. exactamente. Y es que lo que yo no entiendo es que, o sea, tu tía dijo que pudo haber sido una corriente de aire, lo cual no puede ser, porque ahí era imposible Es que era en entrara el aire suelo. por ningún lado, mae. No. Tipo, era un hueco. Era un hueco y el aire jamás en su vida va a agarrar una bola de tenis y la va a tirar como si No. la hubiera... Eso no hubiera pasado. Y entonces, como mi mamá andaba trabajando y yo no tenía a nadie, absolutamente a nadie que llamar, y mi tía también andaba trabajando, y yo dije, bueno, mi abuela. ¿Saben qué hizo mi abuela? Yo estaba afuera, yo no quería entrar a mi casa. Estuve a un punto de decir, voy a agarrar a todos mis perros y me voy a ir al parque hasta que mi mamá venga. ¿Saben a qué hora llegó mi mamá? A las 8 de la noche. Tipo, ¿Estuviste sola todo ese tiempo? sí. Bueno, no. Mi papá llegó como a las 6 y mi hermano llegó como a las 4, pero eso pasó como a las 2 de la tarde. Entonces, de 2 a 4 y algo, yo estaba sola. Entonces, todo ese tiempo yo me quedé con mi abuela y me vio afuera y yo estaba llorando, o sea, pero era rarísimo. Y entonces ya me dijo que qué había pasado, porque antes de eso yo había llamado a mi tía. Y como mi tía no podía tener como que el teléfono en la mano, X. Me llama mi abuela y me dice que qué pasó y que no sé qué. Entonces ya le digo, bro, se puso a reprenderme el alma. O sea, heavy. Y entonces, como que en eso que ella estaba haciendo una oración, como que todo se empezó a sentir como si algo se fuera. Yo te juro que yo no quería entrar a mi casa de nuevo. Y yo dije, voy a llamar a mi mamá y voy a irme de aquí. Yo me iba a ir hasta Oxígeno. O sea, me iba a ir a cualquier lado. Pero a cualquier lado. Y después llegó y me dijo, vea, esas cosas se alimentan del miedo y usted le está demostrando que usted le está dando miedo en este momento. Entonces, entra a su casa y se calma o no la va a dejar en paz. Y yo... Claro, yo no quería entrar a mi casa todo ese tiempo. Igual que difícil calmarse. No, sí, claro. Qué complicado. Y me dice, tome agua, respire, que no sé qué. Y yo respirar no puedo. No. Yo respirar después de eso no te lo logro. Entonces, pues sí, pasó eso. Y ya después le conté a mi mamá. Y mi mamá llegó y me dijo, sí, yo he estado viendo uno que sé qué. ¿Qué ha estado viendo qué? Tipo... buenísimo, se lo tenía guardadísimo ella. Tipo... ¿Sabes? Eso me lo contó como 3 años después. Mi mamá es rara. Ya. Así te lo describo yo. De que... Ok, la cocina, ok, ubican. Aquí hay una pared, aquí está una ventana y aquí está la puerta. Estaba yo haciendo un trabajo de la U y la señora se quedó viendo hacia la puerta. Pero ida. Y yo volví a ver, no había absolutamente nada. Y entonces le digo a mami, que está viendo, ¿verdad? Pero en chingue. Y entonces me dice, hay una señora parada en la puerta. No, eso ya es un nivel de locura heavy. Y entonces, empezó como a decirle que se fuera, que aquí no tenía absolutamente nada que hacer. Y yo me quedé viendo a mi hermano. La niña está viendo algo. Y me dice, no. Imagínese para una persona llegar y ver a tu mamá hablando sola. Exactamente. ¿Qué carajo? Tipo, what the fuck. Y entonces, ya como que se dice que se fue y que no sé qué. Y me dice, esa señora tiene tiempo de estar aquí, viniendo, pero no entra. Y le hago, pues que no entre nunca. O sea, si va a tener la capacidad de entrar X. Y como a la semana después, mi mamá me echa la culpa de que yo le haya dicho que no entrara. Porque después la vio en la sala. Y yo... Dice que salió del cuarto y la vio ahí. Te lo juro que yo no entiendo cómo actuó tan normal. Porque te lo juro que yo me hubiera puesto pálida, me hubiese descompuesto ahí mismo. Chao. Y después que mi mamá me llamó, esto fue otra cosa, ¿te acuerdas? Estábamos ahí en el trabajo y llega mi mamá y me escribe y Ani, cuando mi mamá está trabajando, pues queda la puerta cerrada.
de que mi mamá como que entró a la casa, vio la puerta cerrada y mi puerta hay que hacerle fuerza para abrirla porque como que mi hermano se jaló una torta y es él ya viene, entonces ahora hay que levantarla. Y el portón de los otros perros es como de candadito, o sea, eso no se lo puede abrir, no se lo pueden abrir ellos porque son así y está a una altura grande. Y entonces dice mi mamá que escuchó como, ah no, mentira, los perros llegaron al cuarto de pilas y ella dijo, ok, qué putas, qué putas. Y dice que ella salió y Annie estaba afuera también. Pero dice que venía con la cola abajo, abajo, abajo y que le pedía que la alzara y que la alzara y que la alzara. Y dice que venía como agitadísima, como, y yo, di bueno, encerrarla otra vez. Y ya, entonces ya las encerró y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y después oyó que otra vez los sacaron. ¿Qué hijo de más majadero? Eso es lo único que decimos. Tipo, déjeme en paz. O sea, aquí no tienes nada que hacer, no me ande jodiendo y si va a hacer algo, limpia la casa. Eso es lo único que va a hacer. O sea, si puede andar quitando portones, puede limpiar la casa. ¿Me explico? Pero no. Y yo les puedo decir que el portón no lo abrieron los perros porque mi mamá y yo estábamos en el comedor sentadas y damos para ver a la parte donde están los perros. ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Piu! Se quitó el cosito que abre para los perros. Y entonces ya venía Bailey ahí a empujar el portón porque ya le habían abierto. Y yo volví a ver a mi mamá y le digo, ¿usted acaba de ver eso? Me hace así, nada más vaya y ciérrelo. ¿Aló? Tipo... Ah, ella lo ve normalísimo. Lo ve normalísimo. Pero está loca. Bueno, esto me lo acaba de contar mi mamá. Yo no sé si esto aplica en el tema, pero whatever. La reencarnación. Me explico. Que un alma llegue y diga yo ahí. Yo eso no te lo creía mucho. Y hasta el día de hoy yo te lo dudo. Me explico. Mi abuela se murió hace 9 años. ¿Verdad? Súper normal. Mi abuela tenía una mañita de hacer caras cuando hacía algo, cuando se jalaba una torta, cuando hacía algo que otra persona le iba a molestar y ella lo sabía. Entonces, ya, pues ella muere, ya mi abuelo tampoco está y que no sé qué. Y mi prima tuvo una bebé. Esa bebé es cagadita a ella. Vos la ves ahí y dices, parece que la acabas de parir de nuevo. Mi mamá la vio una vez que tenía como un mes de nacida. O sea, no menos, yo creo. Porque llegaron cuando mi abuelo estaba enfermo a que la conociera. Y yo no la he vuelto a ver desde ese día. Mi mamá la vio otra vez porque ellos se fueron a vivir a la casa de mi abuelo otra vez. Que ahorita les cuento qué es la casa de mi abuelo. Pasa, acontece y sucede que mi mamá va con mi papá y ellos estaban ahí. Entonces mi mamá se le quedó viendo y la chiquita estaba jugando ahí, X. Y que ella entra a la puerta y la chiquita hizo así. Y le sonrió. Pero de la misma forma en que mi abuela le hubiera sonreído. Y que llegaron y le dijeron como que si podía vigilar a la chiquita mientras mi prima iba a hacer algo, no sé. O la abuela, no sé. Dice que llegó y le dijo, ¿usted sabe quién soy? Pero así con la forma más inocente. Y llegó y la chiquita le dijo que sí. ¡Ay, yo ahí la hubiera dejado sola! La hubiera dejado sola. Y dice que le dijo, ¿estás feliz de volver a la casa? Y la chiquita se le cagó de risa y le dijo que sí. ¿Aló? ¿Qué? Tipo... Esa chiquita yo no me le arrimo nunca en mi vida, nunca. Porque, digamos, yo la he visto en fotos y mi abuela murió cuando yo tenía como 12 años y yo con ella no tenía una relación muy heavy porque ella siempre me comparó con mis primas y yo decía, yo no me quiero parecer a mis primas, ya, cállese. Entonces siempre hubo ese roce y cada vez que venían mis papás y yo estaba con ella, yo estaba peleando con ella.
Entonces como que yo tenga un bonito recuerdo, no. Y las veces como que yo me he soñado con ella, que yo le he contado a Camila, yo a ella le tengo miedo. O sea, yo te la veo así como que en un sueño y yo inmediatamente voy a sentir como que hay alguien conmigo y yo me voy a despertar, tipo, ella no tiene buena vibra. Entonces la he visto en fotos y tiene una vibra a mi abuela, mae, horrible, 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 horrible. Y esa señora tiene una vibra muy pesada, muy, muy pesada. Entonces, no, Diosito me la acompañe, ¿verdad? Pero Relación cero. relación cero y ojalá esa chiquita tenga alma propia. Ajá. Un alma limpia que viene a cagarse en el mundo. No sé. Pero no sé ni cómo explicártelo, porque si eso es así, yo digo, yo quiero saber cómo. No quiero saber cómo funciona. No quiero saber cómo funciona. No. Tipo, si yo me muero y me toca reencarnar, madre, no. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso no vaya a pasar. Ajá. Pero sí, ¿qué opinas? What the fuck. Es que eso de la reencarnación, yo no sé. O sea, no. Es que exactamente, No yo digo sé. que. Ajá. Yo más Tipo, bien- ¿cómo funciona? No entiendo. Yo tampoco. Por eso te digo, o sea, ojalá esa chiquita, ¿verdad? Sea más bien una coincidencia. Claro, alma libre, alma pura. Claro. alma vibra. Bonita. Vibra de chiquita, no de Rosita. señora de 70 años. Madre, sí. Porque, qué puta mierda. Sí, ¿no? Pero sí. ¿Quieres que te cuente lo de la casa de mi abuelo? Otra Sí, vez. Sí. Ay, chicos. Esa es la última. Si se me ocurre algo más, pues les cuento. Es que la historia de mi abuelo es Ay, muy no. larga, Sí, muy larga. por muy eso te larga. iba a decir. Pero se las resumiré. Resulta que, desde que estoy pequeña, yo me acuerdo que a mí nunca me gustó quedarme sola en la casa de mi abuelo, ya estuviera acompañada o no. De que la casa de mi abuelo es como un laberinto, me explico. Entonces hay una sala por aquí, una sala por aquí, este pasillo que da a los cuartos, después aquí la sala de tele, aquí hay un pasillo. Ese pasillo tiene como un comedor. De este otro lado hay un mero cuadro en donde no lo usaban nunca, bueno, que yo lo haya visto, había una mesa de vidrio. Yo les puedo decir que esa mesa de vidrio no tenía absolutamente nada bueno porque, o sea, esa mesa a mí me daba terror. Y hasta el día de hoy, tipo, yo entro a ese espacio y es como, no sé, yo siento que algo me va a parecer así, horrible. Y después aquí ya está como el comedor de verdad. Bueno, ahí comían pues. Y aquí está la cocina y al fondo hay un apartamento que es igual de grande. Y aquí hay ¿cómo se llama? Un patio. Y aquí hay una ventana que da al patio. ¿Ok? Ubíquenlo, memorícenlo, porque no les volveré a explicar. Resulta que desde siempre, o sea, mi abuelo ya cuando se había muerto mi abuela, yo me quedaba con él ahí un rato mientras mis papás hacían mandados, porque a mí no me gustaba ir al súper, y un día me dijo, ¿por qué no te quedas aquí mientras yo saco a Luna? Porque yo no quería. Me quedé adentro de esa casa. Mi abuelo terminó de abrir el portón y yo ya estaba ahí en el patio sentada, tipo, viendo afuera. Y me quedé en las gradas, porque en las gradas está el portón, y nunca te volví a ver para adentro. De esa sí me acuerdo, tipo, y ya cuando mi abuelo llegó y me dijo, ¿qué hace usted aquí? Tipo, ¿qué putas? Ajá. Y le hago, es que no puedo estar adentro. Me da miedo. Y entonces me dice, ay, pero no hay nada, ya entre, y que no sé qué. Yo, no te lo confío. Entonces ya, mi abuelo estuvo enfermo y, tipo, usted diría normal, ¿cierto? Cuando mi abuelo estuvo en mi casa y nosotros lo cuidábamos, si alguien de mi familia está viendo esto, fueron ustedes los que hicieron que él se muriera. Chao. Eso está en mi cabeza. Claro. Resulta que a mi abuelo le dio como un herpes zóster, que es como varicela, pero en una parte específica del cuerpo y arde como para adentro. No, hombre. Ajá. Entonces, o sea, el día que le agarró eso, tuvimos no, porque yo no fui. Mi mamá y él tuvieron que ir al hospital y ya le dijeron, resulta que ya le dieron medicamento y que no sé qué. Y entre toda la situación, mi abuelo terminó creo que fue con una infección en los pulmones. Y pues después de eso tuvo que estar con aire.
pasó como en el hospital varios tiempo y ya. Cuando, imagínate, pasó como un mes en el hospital, algo así. Y a mi mamá, la esposa de mis tíos, dijeron, usted no va a entrar. Hicieron lo posible para que mi mamá no viera a mi abuelo. Yo no sé cómo fue, es más, lo iba a visitar varios, o sea, seguido, pero cuando mandaban los horarios decían, ay no, yo voy a ir a esta fecha porque yo no puedo ir a esta fecha. Entonces calzaba con que mi mamá no podía, entonces mi mamá simplemente decía, mi mamá lo estuvo cuidando. Tipo, no hacían nada. Entonces a mí me daba mucha cólera. ¿Pero por qué querían que tu mamá no lo viera? Porque creo que más era la envidia porque mi abuelo consideraba a mi mamá como una hija. Porque mi mamá siempre estuvo ahí. Y ellas no, o sea, ellas nada más eran que cuando necesitaban a mi abuelo era por favores. Ahí se acordaban que mi abuelo existía. Entonces, ya mi abuelo sale del hospital y dijeron, porque como mi abuelo estaba en mi casa antes de que lo tuvieran que llevar al hospital, dijeron, él no va a ir a su casa. Lo vamos a mandar a la casa de él y le vamos a contratar una enfermera que lo vea y que bla. X. A mi abuelo eso no le gustaba, pero todavía lo aceptó porque dijo, yo no quiero ser un estorbo para su mamá. Y yo, bueno, como sea. Entonces, cuando mi abuelo estaba en mi casa, pues, no es por ser rajona, nada que ver, pero mi abuelo iba como mejorando, o sea, usted le veía y cada vez, un momento que me pica la nariz, como que cada vez iba mejor, ¿verdad? Y ya como que se paraba de la cama, estaba más tiempo ahí X. Lo terminaron de llevar a la casa de él y todo lo que se había mejorado, chao. Y yo al principio iba a la casa de mi abuelo tipo todo el tiempo, en ese lapso que él estuvo enfermo. Resulta, acontece y sucede que todo lo que había en esa casa que a mí me daba miedo, yo digo que se desató, nada que ver. Se volvió loco cuando mi abuelo estuvo enfermo. Resulta que la casa tiene, o sea, usualmente tenía mucha luz, tipo por todo el lado entraba sol. A las 9 de la mañana y la casa estaba oscura. Toda la luz que entraba por la ventana desapareció. Mae, no había luz. No había luz, o sea, era súper raro. Entonces, después yo empecé a tener una pesadilla todos los días, pero era igual. ¿Cómo era la pesadilla? Yo me tenía que... Abría la puerta del cuarto, la puerta que dividía la cocina del pasillo del apartamento, porque la abría y me salía una sombra de una mujer muy alta, negra, y me perseguía por toda la casa hasta que yo salía y como que ella se quedaba atrasito de las gradas, había una línea que no la dejaba pasar y yo salía y cerraba el portón y había un montón de gente clavando madera para que la madre no saliera. Eso era lo único que yo soñaba. Pero cuando yo soñaba eso, me despertaba llorando como si yo hubiese estado ahí corriendo, me explico. Y la tuve por mucho tiempo. Resulta que de la nada llega mi abuela y me dice, le digo qué es lo que estoy soñando. Y me dice, pero repréndala en el sueño, o sea, haga algo. Y le digo, no, es que yo no puedo, yo solo puedo salir corriendo. O sea, eso es lo único que a mí me da. Y uno de tantos días, ella llegó y me dijo, ¿usted sabe quién es? Le digo, no. Y me dice, pero véala. Y le digo, es que yo lo único que te defino es una sombra de una mujer muy alta y negra. Resulta que para no hacerle la historia muy larga, la señora llegó y me dijo, es la hermana de su abuela muerta. La hermana de mi abuela muerta murió como 6 años antes que ella. Y a ella la tenían ahí, pero como si no le importara. Y los hijos también, son unos desgraciados. O sea, si están viendo esto, quiero que sepan que no me caen bien. Y la dejaron ahí, o sea, a la suerte de ella, de una señora mayor, chao. Resulta que, al parecer, ellas hacían cosas raras como, es que no sé si llamarle brujería, vamos a llamarle brujería porque pues
No siento que haya una manera más friendly de llamarle. Y como que la mae en vida era como que muy envidiosa con lo que tenía mi abuela. Entonces siempre le decía, ay, pero es que yo quisiera tener unos hijos tan bellos como los que ustedes tienen y que no sé qué. O le decía, le tiraba el comentario de que ella quería un hombre como mi abuelo. Chica, esa vieja dicen que estaba enamorada de mi abuelo. Hombre, súper sí, súper sí. Y ya, se acaba. La mae se muere, todo bien. Y mi abuela contaba que ella sentía como que le agarraban la espalda cuando ella estaba cocinando. Pero que ella no le daba como que mucha pelota, nada más como que rezaba para que esa cosa se fuera. Ya. Resulta que cuando mi abuela me dice esto, yo el último sueño que tuve, que era igual a ella, o sea, la misma sombra, pero cuando yo me paré en el portón, me acordé que mi abuela me había dicho, repréndala, dígale que se vaya y que no sé qué. Resulta que yo vi a la hermana de mi abuela. Pero no te puedo decir que la vi así en carne y hueso, no. La misma sombra, pero la definí como por sus facciones. Y ella tenía una nariz muy peculiar, muy, muy peculiar. Esa nariz no se pierde. Y me acuerdo que cuando la vi le dije, déjeme en paz, usted no tiene aquí nada que venir a hacer. Y después, ya chao. Me acuerdo que ese día me desperté llorando y eran como las 2 de la mañana y yo fui al cuarto de mi mamá y le dije, ma, acaba de pasar esto. Y me dijo, ya, esté tranquila. Después de esa fecha, después de ese día yo no podía ir a la casa de mi abuelo porque la vibra que había era horrible, 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 horrible. Después ya mi abuelo empezó como a ir para atrás y para atrás y para atrás y solo podía estar en la cama. Mi abuela, la mamá de mi mamá, que es la que ve cosas, fue a la casa de ellos y le dijo a mi mamá que si podía ir con ella porque mi mamá la inyectaba. Y dice mi mamá que entra mi abuela a la casa, ella entró primero, entra mi abuela y se le quedó viendo porque mi abuelo tenía un altar con las fotos de mi abuela muerta. Dice que mi abuela entra, ve a mi abuela que se queda viendo a alguien y le dijo, ¿cómo está, padre Gerardo? ¿Sabes hace cuánto se murió el padre Gerardo? ¿Hace cuánto? Hace como 20 años. No, mentira, hace como 20 años, no, hace como 20 menos 6. Menos 6, nada que ver. Cuando yo tenía 6 años, ¿hace cuánto pasó eso? Hace como... las matemáticas. Hace como 12 años, ubican. Y dice que cuando ella le dijo eso, mi mamá pasó directo a la cocina. Ella no se quedó ahí en ningún momento. Y dice que mi mamá la escuchaba hablando con el padre Gerardo y que ese día en específico había luz en la casa. Y dice que ese día mi mamá sentía como que había mucha gente en la casa, mucha gente. Y que dice que ella estaba haciendo lo que sea y que sentía la necesidad de limpiar porque había mucha gente en la casa. Y dice que sentía personas pasar como hablando y que no sé qué, pero no estaba triste, estaba como que muy feliz, como si se hubiese muerto alguien, pero ese alguien hubiese regresado a donde pertenecía, pues, con su familia. Y dice que escuchaba a mi abuela decirlo y que lo último que la escuchó decir fue, está bien, voy a ir. Mi abuela directamente pasó al cuarto donde estaba mi abuelo y que le dijo que si quería rezar con ella y que mi abuelo le dijo que sí. Y entonces dice que se sentaron y que en el momento donde empezaron a rezar, mi abuelo, sosténme esto, mi abuelo empezó como a hacer así, y no se podía levantar. Entonces, tenía una necesidad por levantarse, dice mi abuela que era heavy. Y que entre tanto que se podía levantar, le dijo, necesito levantarme. Y entonces dice que mi abuela le puso las manos en los hombros y le dijo, déjelo en paz. Pero dice que ella la estaba viendo directamente, dice que era la hermana de mi abuela, que como que le estaba jodiendo. Y había muchas sombras como que estaban como rodeando el cuarto, muy raro. Si quieres me la das ya. Y entonces, dice que cuando ella dijo eso, mi abuelo dice que hasta se sentó.
como que relajado y que no sé qué, y dice que pudo seguir rezando normal y que esas sombras que ella estaba viendo cuando mi abuelo empezaba a rezar se iban, pero como que muy extraño. Y entonces ya llegó mi abuela y como que le dijo el nombre y dice que la madre se le quedó. A mí eso me pasa, se lo juro que yo me porque... Y entonces ya terminaron, que no sé qué, y mi abuelo, pues ese día estuvo increíble. Dice mi mamá que se notó el súper mega cambio. Resulta que, pues yo voy a la casa y vi a la mae sentada en una silla. ¿Sabes qué hice? Me fui a sentar en el mismo lugar donde yo me sentaba cuando era pequeña a esperar a mi abuelo ahí en las gradas y viendo para el frente. Y entonces mi abuelo me empezó a llamar y yo no fui. Le digo, abuelo, es que no puedo entrar. Y entonces llegó y me dijo, yo sé que no puede. Y yo. El mae y yo estábamos viendo absolutamente lo mismo. Porque otro día que fui, la mae pasó y los dos hicimos lo mismo. Le seguimos la... ¿Qué? Entonces, yo dejé de ir y mi mamá le decía, es que ella no puede entrar. Entonces mi abuelo le decía que no sabía. Y después un día llego yo y digo, bueno, pues lo intentaré, ¿verdad? Me explico. Y le dije a mi mamá, déjeme sola y me voy a ir a la cocina en el mismo lugar donde yo abrí la puerta. Ese día yo nada más sentí algo que me hizo así, pero me echó para atrás de una manera, de la misma puerta del apartamento. Y me tenía agarradísima, pero ese día yo no dije nada. Tipo, nada más me eché para atrás y me fui a las gradas a ver para afuera. Y ya mi mamá terminó de inyectarlo, ya nos podíamos ir y que no sé qué. Y al tiempo no, pasó como una semana. Tipo, mi abuelo se murió. ¿Saben cuándo se murió? Eso no se lo perdono, nada que ver. Yo iba a ir a ver una película con mi papá y con mi tío. Estábamos literalmente haciendo la fila para pagar. Bueno, haciendo la fila, ya habíamos pagado, ya nos estaban entregando las entradas. Y mi papá recibió una llamada y le dijeron, véngase que su papá se murió. No nos dejó ver Inmaculada. Mae, no nos dejó verla. Entonces, y nos devolvimos. Y entonces, hasta el día de hoy yo no he visto esa película. Tipo, por algo no me dejaron verla. No hay que verla. No, era una señal, Mira chica. qué risa. Y entonces, cuando yo llegué a la casa, mi mamá salió, pero yo no estaba triste. Yo estaba llorando, pero no estaba triste. Y entonces, bueno, eso no se los conté, pero yo había soñado con mi abuela, la que se murió hace como 1000 años. Y estábamos en la cocina. Bueno, mi mamá estaba con ella en la cocina y yo estaba con mi abuela que ve cosas es que no te lo puedo explicar de otra manera. Como de este lado. Y de que había, como que me estaba llamando, yo no sé. Y entonces, mi abuela, o sea, la que está viva, me agarró de la mano y me dijo, vaya. No, Neni, yo no quiero ir, yo no la quiero ver. Y entonces ella me agarró, me abrazó y me dijo, vamos, yo la acompaño. Entonces, hay una gradita que es para subir a la cocina. Y entonces en el momento donde yo subí, ella nada más se me quedó viendo y me estiró la mano y ahí me dejó un poco de cosas y yo me puse a llorar. Entonces, el día que murió mi abuelo, cuando ya llegamos, mi mamá me abraza y yo nada más sentía a esa señora ahí en la casa. Y le hago, aquí está. Y me hace, ¿está quién? Y le hago, tita. Me hace, sí, hace rato está aquí. Y yo. Cuando yo entro, estaba ya mi prima desconsolada, estúpida esa, o sea, basta, chica. Yo nada más quería agarrar un palo y tirárselo. Tipo, estamos ubicando que mi abuelo estaba enfermo, ¿por qué lloras? Ya está bien.
ese era mi pensamiento. Y pues mi papá no estaba llorando, mi papá estaba triste, pero X. Entonces, adentro en la cocina no había nadie. Y una de nuestras primas, la mayor, le había llevado unos helados a mi abuelo. ¿Sabes qué hice yo con esos helados? Me los robé. Me los robé y yo me los llevé a mi casa porque me los comí yo. También habían quedado unas cosas, entonces yo dije, yo me puedo ir a llevar esos jugos. Y yo fui a la cocina a robarme específicamente los helados y los jugos. Entonces, porque yo dije, se los va a llevar mis tíos y mis tíos me caen mal. Entonces, ¿por qué se los voy a dejar si yo era la favorita de mi abuelo y ellos no? Me explico. Así que la que tiene derecho aquí soy yo. Entonces, de que yo voy y me voy captando que esa señora estaba dando vueltas por la casa. Y yo dije, yo no voy a ir. Dudé muchísimo, muchísimo en ir. Y entonces me dice, mamá, ¿quiere que la acompañe? Y yo, no, voy yo sola. Ah, buenísimo. Cuando fui, como que yo llegué y pedí permiso para abrir la refri y me dijeron, ábrela. Así, pero en mi oído. Y yo dije, buenísimo, agarré, pero rapidísimo. Yo agarré las cosas, chao. Me fui. Y después, ya, eso fue lo único que la escuché decir. A ella. Y yo dije, bueno, me dio permiso, entonces no me va a jalar las patas en la noche. Claro. Claro. Y ya después empezó a llegar la gente y yo, chao, me fui. Tú con tus helados. Con mis helados y con mis jugos, obvio. Y cuando fueron los rezos, a mí no me gusta rezar. A mí no me gusta rezarle a gente muerta. ¿Por qué? Porque yo siento que si ya lo que hicieron en vida, ya pues que lo paguen ellos. Yo sé, pues, o sea, la creencia es que uno les está ayudando a que perdonen sus pecados en, no sé, eso fue lo que yo escuché. Entonces yo eso no te lo veo, ¿verdad? No sé, Además, rezos por comida. Eso es lo que te iba a contar, tipo, cuando estábamos en los rezos, a mí lo único es que se me pasaba por la cabeza era que mi abuelo y yo, cuando íbamos a rezos del niño, de los hermanos de él que habían muerto, yo lo acompañaba y le decía, lo acompaño, pero por el arroz con pollo. Por la comida. Sí. Entonces, claro, en el momento donde estaban rezando no siquiera sé cómo se llama eso. Estaban rezando eso que dicen Ave María, no sé qué. No, lo que va después de los misterios. Ah, ya sé qué es. Eso, Ajá. eso. Cuando estaban rezando eso, yo le decía, ya nos van a dar comida. Entonces cuando... imaginaba el arroz con pollo. Sí, lo juro. Y me decepcionaba muchísimo porque a veces nos daban tamales. Yo no como tamales. Eso horrible. A mí no. Entonces, cuando daban tamales, yo le decía, hagamos algo. Si dan repostería, yo le cambio el tamal por la repostería. La repostería es lo mejor. Claro, Dan un claro. plato lleno de cosas, mae, no sé, es increíble. Súper sí. Entonces, ay, nariz, basta. Entonces, en los rezos, yo eso era lo único que pensaba, o sea, chao. Y yo no rezaba. Yo nada más me iba al sillón a dormir y cuando estaba escuchando que estaban terminando, yo decía, bueno, es momento. El momento, y yo ya veía que mi mamá estaba sirviendo la comida con las otras señoras y yo iba por mi primer plato porque mi cabeza decía, porque yo no voy a tener el primer plato si aquí nadie merece tener el primer plato más que yo. ¿Me explico? Eso es lo único que me pasaba. Y después, mae, esto va a durar muchísimo. ¿Qué hora es? 34. Ah, no, mentira, llevamos como 30 minutos hablando. Ah, buenísimo. Sigue contando. Voy a terminar. Sigue contando. Y después, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, sí, cuando ella se estaba sirviendo, pues yo iba, me agarraba mis cosas y yo agarraba lo mejor. Y mi mamá se me quedaba viendo y me decía, pero espérese que le repartamos a los de afuera porque si no hay o sea, si no queda, pues nosotros no comemos. Estás mal, que no coman los de afuera. No, ellos no hicieron nada porque vienen por la comida, o sea. Uy, yo odio cuando mi mamá me dice eso. No, hombre. Ay, no. Y ojalá sea algo familiar, tipo, porque yo les tendría que dar a ellos. Está bien que están sacando de su tiempo, pero están sacando el tiempo para comer gratis. Claro, y no para es nada mi más. casa. Exactamente. Mi familia. O sea, chao. Entonces, entre uno de los rezos,
mi mamá, mi mamá le dije, no cuente nada, no cuente nada, no cuente nada. Y a mi mamá se limpió 3 veces con eso. Resulta que estaba con la esposa de mi tío y me vio como muy curiosa. Entonces la mamá llegó y dijo, ¿por qué está así? Entonces ya mi mamá le empezó a contar y estaba mi prima. Entonces llegó mi prima, babosa esa, y dijo, ay, pero eso es fácil quitarlo con una limpia. Te lo juro que la cosa es la energía tan horrible. Yo la sentí nada más así. Y, o sea, te lo juro que me hizo, ay, los golpeé. Me hizo como así en el pecho. Y después ya me agarró el ataque de ansiedad. Yo no podía respirar. Y hasta que salí de la casa de mi abuelo, o sea, literalmente tuve que salir, esa bicha me soltó. Y entonces yo llegué y me le quedé viendo y le hago, brujería no se ataca con brujería. Resulta que la hija de esa bicha que está ahí, todavía sigue viva. Y entonces ese día que pasó eso, el ama estaba. Entonces, cuando yo volví a entrar a la casa, yo me le quedé viendo. Y me dijo, ¿cómo está? Pero con una sonrisa tan... Y yo no le respondí absolutamente nada. Porque ya no tenía nada que estar haciendo ahí, me explico. Resulta que supuestamente cuentan las cosas que le regalaron una mata, ellas, a mis abuelos. Y pues mi abuelo la vio súper normal y dijo, tierra, y la plantó. Tipo, ahí hay mucho espacio para plantar cosas. Entonces mi abuela llegó y dijo, porque se quedó viendo como alrededor, y dijo, aquello, pero así, literalmente lo señaló. Eso hay que quitarlo. Y la en esta casa lo que hay que es quemarla, o sea, destruirla, quitar el terreno, todo, lo que sea. Entonces llegó y nos dijo, porque ya como empiezan la separación de bienes y la gente a llevarse cosas que no tiene que llevarse, como yo los helados, mi abuela dijo, ustedes no se lleven nada. Nada, porque, digamos, ella lo que es un supuesto espíritu de discordia. ¿Qué hacen esas cosas? Hacer que la gente se pelee. Y curiosamente, mis tíos se peleaban por la mínima cosa. Por la mínima cosa. Mi papá andaba como que súper, no sé ni cómo decirlo. Se entendió. Ajá. Y mi abuela dijo, ustedes aquí tienen algo de abajo. Claro, yo tenía unas cobijas que mi abuelo me había dado, que eran de mi abuela, tenía un bolso que era de mi abuela. ¿Sabes qué hice con eso? Lo mandé todo para abajo. Yo eso no lo quería en mi casa en lo absoluto. Y despuesito me dio mucha risa, ya todo empezó como a ir mejor y que no sé qué. Y mi tío decidió llevarse algo, pero yo no sé si ustedes creen eso, pero las cosas de madera son las que más tienen vibras extrañas. ¿Me explico? Y mi tío se llevó algo, creo que fue una silla, una mesa, no sé. Se lo llevó para la casa de él. ¿Saben qué pasó? Se peleó con la esposa toda la semana. Y ya mi mamá le había dicho a ella que procurara que no se llevaran absolutamente nada de ahí. Pasa que se lo llevan y ella dijo, saquemos esto, a ver, ¿acaso? Y dice que lo sacó, dice que le dijo, necesitamos sacar esto ya. Y que le explicó y que mae se le cagó de risa la cara. Pero dice que como que ella sentía que no era el esposo de ella el que le estaba hablando, me explico. Dice que la sacó y ya como a los días todo empezó como a tranquilizarse, que no sé qué. Y que ya sentía como al esposo de ella y no algo más hablándole. Y que desde ese día no se volvieron a traer nada. Hasta el día de hoy todo está ahí abajo. O sea, todo está en la casa de mi abuelo. Y mi papá le había regalado un tele y mi papá peleando por ese tele. Lo que se va a traer son 15 espíritus más. Tipo, amigo, deja eso ahí. Como si no hubiera para pagar otro, ¿me explico? Y yo decía, chao. Y mi papá todavía nos decía, ustedes están locas. Chao. Hasta que mi abuela decidió despertarlo en la madrugada y decirle un poco de cosas. Y yo,
No nos ha querido decir qué son esas cosas, pero lo despertaron. Lo Por lo menos ya súper sabe que no están despertaron. locas. No, él sigue considerando que estamos locas. ¿En serio? Sí, claro. No, hombre. Sí, claro. Sí, en este momento yo estoy quedando como la persona más psicópata de Costa Rica. Tipo... es que yo no sé si a la gente le ha pasado... Bueno, es que a ti no te ha pasado nada. No. Yo sí nada que... Pero la gente aprende a vivir con eso. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. No. Sí. Qué miedo. No. Basta. No. Basta. En el cole también me habían pasado muchas cosas, ¿sabías? Hombre. Y en la escuela también. ¿Saben cuál fue mi primera experiencia con...? Ay, es que... Eso fue... Pues mi hermano tenía como 2 años. Entonces, a esta señora, le digo el nombre, ¿vale? Resulta que la señora esta se llamaba Ana. Es que no quería decir el nombre, pero whatever. Entonces, estaba mi abuela cuidándolo y en la madrugada habían llamado para decir que Ana se había muerto. Ok. Ok. Súper ok. Entonces, como que al día siguiente mi abuela vino para acompañarnos a la iglesia, que no sé qué, y dice que mi hermano a ella le decía tía Nana. Y dice que de la nada mi abuela estaba acomodando unas cosas en la sala y empezó a señalar a una pared vacía y a decir, ay, tía Nana, mira, no sé qué. Nana. ¿Tu hermano? Sí. Mi hermano podría ver cosas hasta el día de hoy, pero mi abuela dice, él lo rechazó en el momento donde yo le dije, ella no está ahí. Y dice que nada más llegó y le dijo, está bien. Dice que no le volvió a hablar. Y dice que en el momento donde como que vio algo, dijo, no, usted no está ahí. Y dice que mi hermano no ve absolutamente nada, no lo molesta absolutamente nada. Yo quisiera ser así. O sea, esa es mi meta de vida, ¿no? Pero, what the fuck, me explico. Entonces, desde ahí esa maestra, tipo, ella debería buscar su paz, y si no tiene paz, pues que no ande jodiendo a los demás. Pues no me importa, el problema Pues mío no no me es. importa, exactamente, eso es lo que yo pienso. Y todavía mi abuela me decía, no, pero es que la única que puede sacarla es usted. ¿Por qué? Porque yo a ella le tengo miedo desde que está viva. Ella a mí me decía Blancanieves, ¿ustedes me ven algo de Blancanieves? Tipo, Blancanieves tenía el pelo negro, yo no tenía el pelo negro. Entonces, cuando yo estaba en la casa de mi abuela y sonaba el teléfono, yo siempre había hecho una metiche. Tipo, entonces iba corriendo a agarrar el teléfono y decía, ¿aló? Y cuando se escuchaba, decía, ¿cómo está mi Blancanieves? Tita, su hermana. Nada. Ajá. Y dice mi mamá que cuando yo la veía, me ponía atrás de ella. Bueno, ella me regaló un vestido. Y si me está escuchando, quiero que sepa que nunca me lo puse. Nunca me lo pusieron. Ah, buenísimo. De bebé. Dice mi mamá que ella nunca me lo puso. Lo quemó. Lo quemó, lo destruyó. Dice que nunca me lo puso porque como que... No. Uno sabe. daba la vibra. Exactamente. Entonces es muy gracioso. Cero gracioso. Es muy gracioso. Cero Es muy gracioso. gracioso. Y ahora que, bueno, Camila y yo estamos trabajando en el mismo lugar, eso es muy gracioso. O sea, estar ahí es muy divertido porque hay un baño abajo, bueno, 2 baños abajo y uno arriba. Hay un baño en específico que está como a este lado. Ahí me encerraron, no me dejaban abrir. Tipo, yo se los juro que yo empecé a rezar el Padre Nuestro para que esa puerta se abriera. Y adivinen qué pasó. Se abrió. Y chao. Después, estaba yo en el otro baño abajo porque yo dije, ahí ya me asustaron, voy a ir al otro. Ajá. Ahí me tocaron la puerta, me la trataron de abrir y cuando yo estaba saliendo a abrir no había nadie. Pero fue como que inmediato. Y yo, curioso. What the fuck. Y era una señora en tacones porque yo escuchaba los pasos. Ajá. Después, yo te he visto una señora un poco elegante, con una cola, pasar. Pero como yo ahí no conozco al 90% de las personas que está, pues yo digo, X. Y
Y la mae no me habla, o sea, no dice ni buenos días, ahí, desgraciada. Es una insolente. No, hombre. Debería empezar a decir buenos días, la verdad. Resulta que, pues yo la veía normal hasta que mi tío llegó y dijo, Me cagué toda, madre. no voy a contar. Me cagué toda. Sigo contando, bueno, sí. Seguiré contando, ¿por qué? Porque a mí un espíritu no me va a impedir contar absolutamente nada. Voy a ponerme Es que aquí. se quedó sin batería. Entonces, mi tío empezó a contar que le había pasado una cosa ahí un poco extraña y de la nada llegó una señora igual, o sea, la describió exactamente como yo la veo. No, no me veo porque Me se desenfoca. cagué toda. Porque se desenfoca. ¿Cómo vas a saludar así? Basta. Cero risa. Ay, qué risa basta. Entonces, yo llegué y dije, ok, entonces no está viva. Eso fue lo único que a mí se me pasó en la cabeza. Y después, en los baños de arriba, yo me estaba lavando las manos, chucu, chucu, y he visto pasar a una sombra en el baño. ¿Y sabes qué hago? ¿Qué haces? Me salgo de ahí. La vez pasada estaba yo ahí, salgo del baño, me estoy lavando las manos y sentí a una persona entrar al baño, pero como si hubiese entrado y yo hasta volví a ver porque yo dije, madre, no estoy viendo nada por el espejo y hice así. No era nadie. No era nadie. What the fuck. Entonces ya después me fui a hacer mi trabajo así, muy tranquilamente. Con personas a mi alrededor. Uy, vivas. no. Yo trabajaba en el primer piso, ¿verdad? A la par de las cabinas. Resulta que, como se inundó la radio y toda la situación, pues me echaron de ahí. Me sacaron. Entonces, pues me mandaron para arriba y los primeros días ahí no había nadie. Entonces, yo era la primera que llegaba, porque yo llegaba como a las 7:15, 7:30. Entonces, los primeros 3 días escuchaba clics en los teclados. Bueno, en mi compu no tenía teclado, pero en el teclado de el señor que trabaja a la par mía se escuchaba como si lo estuvieran tecleando. Y al fondo, en la parte de conta, escuchaba como si alguien estuviera escribiendo. Y dije, bueno, ya llegaron los de ahí. Resulta que de la nada, ya como a las 8 y algo, veo yo entrar a la muchacha y con llaves y yo. Entonces ahí no había nadie, niño. The fuck. Eso me pasó después, al día, bueno, sí, fue como al día siguiente que escuché otra vez que estaban cliqueando y me quedé así. La vaya, aquí no venga a joder. Eso fue lo único que le dije. Y no me han vuelto a molestar ahí, en ese espacio mini, en la mañana. Pero es muy gracioso. No me Muy parece gracioso. gracioso. Claro, esto yo no lo cuento, porque si lo cuento a alguien, mi tío va a decir, ma, está loca. Está loca. Está Sí. loca. Claro, a él ha visto 1000 cosas más. Pero las ignora. Él las ignora. Las ignora. Porque ahí... Finge demencia. sí. Uy, y el día que vi un chiquito, tipo, por alguna extraña razón, uno de los locutores se quedó en la noche en la radio. Y yo ya había visto a un chiquito como que jugar con las matas, pero como ahí llevan a los hijos, yo dije, tipos X. Resulta que yo al chiquito no les prestaba atención en lo absoluto. Y... ¿Qué? Y después... estaba yo en la cocina llenando mi cosa de agua y el locutor que se quedó ahí llegó y dijo, ay, verás qué raro. Me quedé aquí y vi un chiquito. Y todos lo vimos. Y yo... Como a las 4 de la mañana un chiquito. Y yo... Y pues, me imagino que pues, ellos son los que están mal, ¿verdad? Y... Es que ya me agarró la pica. Y después, muy gracioso, el mae ya como que me quedé escuchándolo y le empezaron a vacilar como que cómo andaba vestido y que no sé qué. Y dijo que no le había prestado atención. Resulta que como a la mañana siguiente, donde yo lo veía siempre jugando, pues yo me le quedé viendo y de la nada el chiquito nada más me volvió a ver. Yo pasé a la cocina y entonces
ese día no, ¿cómo se llama? No estaba, pues los que siempre están ahí, yo estaba sola en la cocina. Entonces la llené súper rápido y yo ya iba para arriba. Y yo ya no, o sea, no volví a ver al chiquito. Y yo dije, pero fue rápido, tipo, ¿para dónde puta se fue? Y entonces, y la que lleva al hijo, pues llega como a las 10 de la mañana. Entonces yo ahí empecé como a conectar clavos y yo dije, eso no es un chiquito. En el momento donde yo me di cuenta que eso no era un chiquito, yo sentía a una mini cosa siguiéndome, pero por toda la radio. Por toda la... Ay, fue horrible. Y ese día, yo se los juro, esa cosa anduvo conmigo todo el día porque yo la sentía. Y la dejé de sentir en el momento donde abrí la puerta y le dije, usted se queda aquí. Y le cerré la puerta de la cosa y me fui. Esa fue la última vez que lo sentí. Súper sí. What the fuck. Amo. Pero que miedo que no seas la única que lo vea. Tipo, Es que todavía, como dijo Camila, lo hace más real. sí. Tipo, no es como que lo tengo en mi Es cabeza. como que me lo imaginé. Claro, deberíamos de ponerla como top 10. ¿No? ¿Cómo es? Lo deberíamos meter en el top 10 lugares más embrujados de Costa Rica, porque yo no la he visto ahí metida. Yo no la he visto. Tipo, tampoco es que vas a ir y vas a ver muertos, ¿verdad? Cada vez que entres. No. Pero, tipo... Pero yo no soy la única que lo dice, que lo ha sentido. Hay varias Ajá. personas ahí que les han pasado cosas y dicen, qué raro, pero bueno. Sí, bueno. Así es la cosa. Así está. Así está la Ay, situación. pero sí, qué risa. Eso es lo único que ha pasado. Lo único. Ah, buenísimo. Amo. Tipo. Dice, es que... Madre, ¿cómo se apaga la luz así? La verdad, Ay, sí. casi me Y cago. ustedes quedaron de Casi me cago. Ay, sí. Vieras que me quiero quejar porque por ella, bueno, en realidad fue mi culpa, no nos pudimos disfrazar. Lo aceptó. Sí, Muy bien. sí, es que no nos pudimos disfrazar porque el día que íbamos a ir a comprar las cosas yo me tuve que ir. Es que vean, primero me dice, ok, vamos a 3 outlets. ¿Cuál era el problema? Que uno estaba en un lugar X y el otro había que caminar No es cierto, Había está que a los caminar 700 metros. toda la vida. Está mae. a los 700 Había que metros. arriesgar nuestra vida, No. ni siquiera había acera, había que pasar por un montón de carros. Claramente yo no quería, pero bueno, yo dije, está bien, todo sea por los disfraces. Claro. Porque quería conseguirse una botarga. Tipo, todo lo que hubiesen escuchado, lo hubiesen escuchado de una botarga de Elmo. Ay, basta. Pero sí quería una botarga, entonces como no la íbamos a conseguir, dijimos, bueno, nuestra primera opción... Ay, nunca editamos el video de la hada. Bueno, nuestra primera opción eran hadas, pero claramente no íbamos a hacer hadas. No. Después dijimos, bueno, ositos cariñositos, no encontramos tutús. Y tampoco las... O sea, no, es que no había hicimos tiempo ni verga. tampoco. No, Tampoco. porque esto que están viendo lo planeamos hace una semana. Mae, sí, tipo, fue con cero anticipación. Bro, sí. Para el navideño planeamos traer hasta un árbol de esos que son... Ay, qué tierno, qué tierno, qué que tierno. huele todo. Y Belita Guatemala. No nos dejan entrar, te lo juro. Mae, sí. Pero Pero sí. No, yo ¿Cuál? quería disfrazarme de prepago. Yo quería hacer esta. Les estoy poniendo un clip, cállate. Esa quería hacer, chicos, pero pues Camila no quería ponerse una minifalda de colegio conmigo, así que No. Además, yo quería hacer osito porque yo quería traer a mi osito. Y entonces estar así todo el rato básicamente con osito. hubiesen visto a un osito cariñosito a la par de una prepago. Sí. No soy prepago, ¿verdad? Que claro, me hubiese disfrazado de prepago. Ay, basta. Qué risa. Pero pues sí. Sí. ¿Qué más tenemos para decir? No, pues nada. Que Buenísimo. quedó más largo de la cuenta. Y que ya te están diciendo que si ya tienes la presentación lista. Ay, coma mierda. Esto es para mis compañeros. Madre, claramente no la tengo. No sé de qué me estás hablando realmente. Bueno, sí, pero miren. Esta es mi amiga la araña. ¿Cómo se llama? Camila. Mírenla, mírenla. Ay, es igual a mi amiga la araña.
Bueno, pero sí, eso es lo que teníamos para contarles hoy. No crean que eso es lo único que me ha pasado, pero Pero ya se nos acabó no el tiempo. tenemos más tiempo. Entonces, pues sí. Gracias por ver. Amo que trajiste la alfombra y no se ve la alfombra. Allá. Ahí sí se ve la Se va a alfombra. tener que conseguir una más grande, pero el presupuesto aún no está dando. Es que fue improvisada. Claro. Es una cobija. Claro. Shh. Bueno, bye. Adiós. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? En Navidad. Nos vemos en 2 años. ¿Qué era exactamente?